Queridos amigos, que Dios les bendiga una vez más y bienvenidos a este siguiente tema de la serie Cristo en el Santuario. Nuestro tema de hoy lleva título La purificación de los santuarios. Amén. Y si hay un versículo o un pasaje de las Escrituras que nos muestran la labor que nuestro Salvador hace en el santuario, la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, de los versículos 22 al 26. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hasta aquí ya hemos visto, sin derramamiento de sangre. ¿La sangre de quién? Acordémonos que somos salvos por sustitución. Otro derramó la sangre por nosotros. Y gracias a su sacrificio, nuestros pecados pueden ser remitidos, quitados de nosotros. Y por eso Dios nos da la oportunidad de tener la vida eterna. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, es decir, el santuario celestial, el verdadero, representado por el santuario terrenal, como figuras, como símbolos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por las cosas celestiales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, los sacrificios del santuario terrenal eran corderos que simbolizaban al Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Pero las cosas celestiales con el sacrificio no de un cordero simbólico, sino de ¿quién? El verdadero cordero, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Victorioso desde la cruz, victorioso desde la tumba, Cristo está ante el Padre, presentándose por nosotros, intercediendo por nosotros. Dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Cristo entró una sola vez, y no con sangre ajena, sino con la sangre de Él mismo, de su mismo sacrificio, no con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, nuestros tiempos, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. Y aquí viene la frase importante. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Dice en la parte final. Para quitar de en medio ¿qué? El pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La Biblia dice, porque vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. Y nosotros pudimos ver ayer, en el tema del mapa en el santuario, que algunos todavía ni siquiera han iniciado el recorrido de regreso a Dios y están en el camino ancho, pero algunos ya han comenzado a acercarse por invitación de un amigo, de un familiar, y han entrado en ese mapa y ya se han presentado allí donde aceptan a Cristo como su Salvador personal, que viene siendo el atrio del santuario, tomando el tema de ayer del mapa, y estarían aceptando a Cristo como su Salvador personal, estarían ubicados justo delante del altar de sacrificios. Algunos ya hicieron eso y están ahora considerando si por haber aceptado a Jesús como su Salvador personal, bautizarse. Como dice la palabra, el que creyere en el sacrificio del Cordero, altar de sacrificio, y fuere bautizado, la fuente de agua, será salvo y puede entrar ahora en ese lugar santo y ahora hacerse miembro del pueblo de Dios, del pueblo remanente, que en esta tierra nos estamos preparando para recibir a Cristo cuando vengan las nubes del cielo para ir con Él. ¿Quieren ir?
Así que ahora estas personas que ya se bautizaron, ahora somos miembros de iglesia. Y estamos allí en el lugar santo y podemos ver en esta figura cómo es por dentro. Y entonces estamos allí alrededor. Los ángeles ahora como miembros de iglesia nos cuidan. Tenemos la guía y la luz del Espíritu Santo. Ahí está el candelabro de 7 brazos. Tenemos ese alimento espiritual diario que es nuestra devoción personal, el estudio de la matutina, el del folleto de la escuela sabática, los estudios adicionales de los libros que lees cada día, las historias que le cuentas a tus niños de la palabra de Dios, tu estudio personal de la palabra de Dios, venir a los cultos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese es el alimento espiritual del lugar santo para ser fuertes en la fe. Además de eso, tenemos que Cristo intercede por nosotros porque nuestros nombres desde el bautismo fueron inscritos ¿dónde? En el libro de la vida. Y entonces ahí está el altar de incensario que representa la intercesión. Ok, tenemos todo eso. Somos miembros de iglesia, la intercesión de Cristo, el alimento espiritual, el cuidado de los ángeles, la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué más también está en el lugar santo? En nuestra vida como miembros de iglesia, todavía sigue la cortina. El velo sigue estando allí, separándonos ¿de quién? Del arca donde está la presencia de Dios. Todavía, con todo y que somos miembros de iglesia, todavía no podemos ver a Dios. Y el plan de Dios no es que nos quedemos allí. Todavía el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Ahora bien, ¿cómo lo logró Pablo? ¿Cómo logró Pablo a decir, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he ganado, lo logré, me está guardada la corona? ¿Cómo lo hizo? Porque él antes de este lado de la cortina decía, el bien que quiero no hago, el mal que no quiero esto hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo a la ley del pecado que está en mí. Entonces Pablo estaba a este lado, fundador de iglesias, evangelista, predicador, pero seguía estando el pecado ahí separándolo de Dios. ¿Cómo lo logró? La respuesta la encontramos en el mensaje evangelístico de un hombre especial al cual Dios encargó una obra muy grande. Y busquemos, antes de buscarlo, me gustaría que repasáramos un poquito, dado que nuestro tema se llama la purificación de los santuarios. ¿Cuáles son los santuarios de los que vamos a hablar en esta noche? ¿Cómo era purificado el santuario terrenal, el del desierto? Recuerdan que cada día los pecadores traían los pecados, ¿se acuerdan? Y los transferían, los remitían al Cordero, el Cordero moría por los pecados quedaban en el altar, y luego el sacerdote a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde sacrificaba un cordero, con esa sangre introducía esos pecados que se habían acumulado en el altar de holocausto al velo, y ahí quedaban, y durante todo el año esto se hacía, y el santuario quedaba contaminado. Los israelitas volvían a sus casas limpios, los pecados quedaban en el santuario. Así que la casa de Dios era el depositario de los pecados de todos, y el santuario estaba sucio, pero Dios había venido a morar en la tierra, a acampar para resolvernos el asunto del pecado, limpiarnos para un día llevarnos nuevamente con Él. Así que durante todo el año el santuario era contaminado, se acumulaban los pecados de todo el pueblo todo el año. Y había un día, el último día, ese día especial que llamaba el día de la expiación. Y el día de la expiación el sumo sacerdote hacía el sacrificio del macho cabrío que llevaba la suerte de Jehová, mientras que Azazel quedaba vivo por un ratito, y con esa sangre el sumo sacerdote ingresaba al lugar santo, tomaba el incensario, pasaba detrás del velo, se presentaba ante el arca, ponía el incensario en el arca, asperjaba la sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca, y simbólicamente la Shekinah resplandecía, y de esa manera Dios mostraba que estaba aceptando el sacrificio y que todos los pecados de todo el año serían perdonados gracias a la sangre de ese que murió en lugar de los pecadores, su Hijo. Así que el sumo sacerdote tomaba nuevamente el incensario y traía la buena noticia de que los pecados habían sido perdonados. Ponía el incensario en el altar de incensario, salía y traía simbólicamente los pecados que se habían acumulado todo el año. Buscaba el macho cabrío, ¿cuál? Azazel, que representa a Satanás, ponía las manos sobre la cabeza y confesaba los pecados, y los pecados ahora eran remitidos al
macho cabrío Azazel, Satanás. Y Satanás o Azazel era sacado del campamento al desierto, varios días de camino, y allá lo dejaban y ese macho cabrío moría, representando cómo morirá Satanás en la tierra desértica después del milenio. Así era purificado el santuario, ¿qué? Terrenal. El santuario celestial, el verdadero, ¿cómo es purificado? Resulta que nosotros aquí en la tierra nos arrodillamos y remitimos nuestros pecados en confesión. Jesús, nuestro sumo sacerdote, él viste las ropas sumos sacerdotales del verdadero santuario y él escucha nuestras oraciones y su gracia las presenta ante el Padre y recibimos el perdón. Jesús, desde que ascendió al cielo, ha estado ministrando en el santuario celestial, pero según la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, Jesús pasó el día 22 de octubre de 1844 de nuestro calendario actual. Jesús en el santuario celestial dejó de ministrar en el lugar santo y pasó al lugar santísimo. Y Jesús está haciendo el día de la expiación en el santuario celestial. En pocas palabras, Jesús está ya sacando los pecados acumulados en el santuario celestial desde Adán, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, David, Salomón, Daniel, Isaías, Jeremías, todos los del Antiguo Testamento, y él está sacándolos. Y él está ya limpiando el santuario celestial y nosotros aquí todavía no estamos remitiendo todo. Ya están limpiando allá arriba, así que lo que tengas aquí, remítelo, confiésalo y deshazte de eso y abandónalo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, de esa manera es purificado el santuario celestial. Un día, eso lo vamos a ver en la otra semana, en el tema una cuenta regresiva está a punto de terminar. ¿Qué va a pasar el día que Jesús deje de hacer eso y diga, no más? Él dirá, hecho está. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es impío, ya siga siendo impío. Y el que es santo, ya quedó santo. O sea, el que entró, entró, el que se quedó, se quedó. Y se cerrará el tiempo de gracia en el cielo. Así que ya sabemos cómo era purificado el santuario terrenal y ya sabemos cómo está siendo purificado el santuario celestial. La purificación de los santuarios. Pero falta un tercer santuario que también tiene que ser purificado. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan qué es el santuario? Cuando el Señor le dijo a Moisés, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Ahora bien, ¿en qué otro santuario habita Dios que también tiene que ser purificado? ¿Nuestro qué? Nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice en Corintios, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros y que no sois vuestro porque habéis sido comprado por sangre? Es decir, queridos amigos, este templo también tiene que ser purificado. Aquí también hay pecados que el Señor tiene que sacar. Ahora bien, si Cristo es el intercesor en el santuario celestial, el que entra ante el Padre para sacar los pecados, ¿quién será el que entra acá adentro, acá en el interior de nosotros, para sacar los pecados que hay allá? ¿Quién es? Así que según esto la Biblia presenta una doble intercesión, porque la Biblia dice que el pecado hizo una enemistad entre Dios y nosotros. Y cuando hay enemistad, se necesita que las dos partes enemistadas vuelvan a amistarse, valga la redundancia. Les pongo un ejemplo, una pareja de esposos se pelean y el esposo se va de la casa, se van a separar y tú quieres reconciliarlo. No se separen, miren, piensen lo que van a hacer. Entonces tú quieres reconciliarlo, que vuelva a haber paz. Así que tú vas donde el esposo y le dices, mira, es una buena mujer, mira, te ha soportado estos años, te ha comprendido, mira los hijos, valórala y esto y aquello. Y entonces el hombre dice, oye, sí. Oye, qué locura voy a hacer. No, yo voy a volver donde ella. Le voy a comprar unas flores, se la voy a llevar, le voy a pedir perdón. Así que lo convenciste, intercediste y él aceptó y viene contento donde su esposa. ¡Tun, tun! Toca el timbre con su ramo de flores aquí para reconciliarse con la esposa. Y la esposa abre la puerta y cuando lo ve, y él con esa sonrisa porque le va a mostrar las flores y ella le dice, tú, y ¡pum!
le bota la puerta en la cara. Y él dice, ¿te das cuenta que ella no me quiere? Vine a hacer las paces y mira, me tiró la puerta. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Tú hablaste con una de las dos partes. Para que haya la reconciliación se necesita hablar con la otra parte también. Así que tú más bien vas a hablar con el esposo y le dices, mira, no la dejes, no se separen, mira, vuelve con ella, es una buena mujer, te ama mucho, a veces el mal carácter, pero ella en el fondo te ama, y lo haces entender. Pero tú le dices a tu esposa, mientras yo hablo con él, ve a hablar tú con ella. Así que tu esposa sale a hablar con la esposa, a convencerla de que lo acepte. Mira, es un buen hombre, es trabajador, mira que él te quiere mucho. Bueno, tiene sus cositas, pero todos las tenemos, nadie es perfecto. Y entonces ella, ay, sí, ¿verdad? Yo como, sí. Así que mientras la esposa tuya está convenciendo a la señora, tú estás convenciendo al Señor. Y entonces él sale comprando las rosas y viene y toca el timbre, ¡tun, tun! Y cuando ella abre y lo ve a él, no le va a tirar la puerta, porque ella también pensaba irlo a buscar. Se necesita una doble, ¿qué? Intercesión. Cuando el pecado nos separó de Dios, dice la Biblia que hubo enemistad. Entonces, ahora mismo hay dos intercesores trabajando fuertemente. En el santuario celestial ascendió nuestro Señor Jesucristo y Él está allá hablándole al Padre bien de nosotros. ¿Ah? Él está intercediendo por nosotros, está pronunciando nuestros nombres ante el Padre y ante los ángeles. Y Él está hablándole a ellos bien de nosotros. Y en la tierra vino ¿quién? El Espíritu Santo, y está tocando los corazones, y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros bien de Dios. Mira, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y mira que Él sin pecado murió por ti. Y mira que te ama. Y el tiempo de gracia está abierto. Y si tú te arrepientes, Él te perdona. Y hay un lugar para ti en la Nueva Jerusalén. Y Dios te ama. Así que la gente en la tierra dice, ¿Él me ama? ¿De verdad? Ay, qué bueno, Dios me ama. Y Cristo está en el cielo diciendo, Padre, acéptalos, mira. Y el Padre dice, sí, ¿no? Están como poniendo de su parte, ¿cierto? Así que Cristo convence al Padre que nos acepte a nosotros. Y el Espíritu Santo nos convence a nosotros que aceptemos a Dios. Y se hace la doble reconciliación. Se necesita esa doble intercesión. Así que como este santuario también tiene que ser purificado, el que viene aquí entra. Por eso es que Apocalipsis 3:20, ¿cómo dice? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tocando la puerta. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar. ¿Por qué quiere entrar? Porque se necesita hacer un trabajo de limpieza. Porque hoy estamos hablando de la purificación de los santuarios. Ya sabemos cómo era purificado el santuario del desierto, el simbólico. Ya sabemos cómo está siendo purificado el santuario celestial, el verdadero. Y ahora vamos a hablar cómo va a ser purificado este santuario. Y hablamos ahora sí de Juan el Bautista. Tomemos esa frase famosa de Juan el Bautista que está en Lucas 3, 15 y 16. Lucas 3, 15 y 16. Juan predica de la siguiente manera. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos bautismos son? Uno solo. Es un solo bautismo, sino que el bautismo tiene una parte en agua y otra parte ¿en qué? En el fuego del Espíritu Santo. Se necesitan las dos cosas. ¿Por qué? Mire,
Acuérdate que Jesús vino y todo el trabajo que está haciendo ese, lo leímos ahorita en Hebreos, es para quitar de en medio el pecado. ¿Y es cierto que el pecado es fácil dejarlo? ¿Es fácil dejar el pecado? ¿Cierto que ya usted lo dejó todos? No, yo tampoco. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado? Y este año, especialmente el 1 de enero, este año sí, me propongo con la ayuda de Dios y hacemos un voto y una promesa y nos lo proponemos y por allá como el 15 de enero ya como que no estamos tan convencidos que lo vamos a lograr. Y por ahí el 25 de enero nos descachamos. Y por ahí el 2 de febrero, ay no, eso ya para qué. El otro año será, ya este año ya no se pudo. Y trataremos de intentarlo una vez más y nada, que podemos dejar el pecado. Y la Biblia dice que mientras estemos pecando somos del diablo. Entonces, ¿cómo podemos pasar ese velo y ya no estar de este lado, sino del otro lado? Que tú digas, el pecado, eso quedó atrás. Como el drogadicto, que tú le dices, oye, ¿y todavía estás en droga? Y él te dice, no, ya no más droga. La droga quedó atrás. Eso es cosa del pasado. Pero nosotros podemos decir eso del pecado. No, lo tenemos por delante. Sigue ahí aguantándonos en nuestro camino de regreso a Dios en el mapa. ¿Qué elemento usa Dios para ayudarnos a abandonar el pecado? Y que en nuestro recorrido del mapa del santuario podemos pasar y estar entonces en la presencia de Dios, vivir ahí delante de Dios y ya no estar con el pecado delante, sino que el pecado haya quedado atrás. ¿Cuál es el elemento que Dios utiliza? Primero que todo, ¿cuál es lo que Dios simboliza en la Biblia, el Espíritu Santo? ¿Qué elemento usa Dios para representar al Espíritu Santo? ¿Cuál es? El fuego. El fuego. Por eso Juan el Bautista dice, yo los bautizo en agua, pero después viene otro, más poderoso que yo. Él es antes que yo, no soy digno de soltar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Pedro 1, 7 y 8. ¿Por qué Dios utiliza el fuego? ¿Y qué representa el fuego? ¿Qué tiene que ver el fuego con el Espíritu Santo? Primera de Pedro 1, 7 y 8. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Sometida a qué? A prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Él está representando que nuestra fe será purificada como el ¿qué? Como el fuego. El fuego representaría las aflicciones. Vamos a ver si eso es cierto. Abran conmigo la Biblia en el libro de Isaías 48, 10 y 11. Isaías 48, 10 y 11. ¿Qué representa el fuego en el proceso de la salvación del santuario? Isaías 48, 10 y 11 dice, he aquí te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Qué hay dentro de un horno? Fuego. Y dice la Biblia que el Señor nos mete en el horno de la aflicción. ¿A ustedes les gusta la aflicción? A mí tampoco. Pero dice allí el Señor, he aquí te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, dice Dios, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Cuando nosotros pecamos, ¿a quién le damos la honra? ¿A quién? A Satanás. Y el Señor dice, mira, esto lo tengo que hacer, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que mi nombre no siga siendo amancillado y mi honra no la daré a otro. No, Señor, deben honrarme a mí, no al diablo, con las obras de pecado. Así que el fuego representa el horno de la aflicción y el Espíritu Santo viene a trabajar duro con nosotros. ¿Cómo lo hace? Voy a poner varios ejemplos. Moisés tenía 40 años, había sido educado en el palacio de Egipto desde los 12 años por la hija del faraón, nieto del faraón. Así que había tenido el título de príncipe.
y había sido formado en la sabiduría de los egipcios y era un príncipe egipcio. Y Moisés sabía que él era hebreo y que Dios lo utilizaría a él para libertar al pueblo de la esclavitud. Así que dice la Biblia en Éxodo que un día Moisés, como príncipe, salió a visitar al pueblo, a los hebreos, a ver a sus hermanos. Y de repente miró allá que un hombre maltrataba al otro hombre. Lo estaba golpeando terriblemente. Y Moisés intervino. Intervino en aquella discusión de aquellos dos hombres donde uno maltrataba al otro. ¿Y saben cómo resolvió Moisés la discusión? Matando a uno. Arregló la discusión enseguida. Y eso le costó el puesto de príncipe y le tocó huir lejos a Madián. Dios le dijo: Moisés, así con ese carácter que tienes, no vas a poder ser el libertador de un pueblo de 2 millones de personas donde todos son de dura cerviz. Si Moisés con ese carácter de ver a 2 personas discutiendo y resuelve el problema matando a uno, ¿ustedes se imaginan si Moisés hubiera libertado a Israel así? De esos 2 millones de personas, ¿cuántos hubieran llegado a Canaán? No, ejecutados en el camino todos. Así que Dios le dice: Moisés, no estás listo, ven acá. Y permite que la ira de Faraón lo haga huir. Y llegó a Madián. Y allá Dios lo matriculó en la Universidad de Madián. 80 semestres para estudiar una materia que se llama paciencia. Y al final de los 80 semestres, o sea 40 años, Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Se graduó Moisés. Y Dios le dijo: ok, Moisés, ahora sí estás listo para ir a traer el pueblo. Vamos a traer el pueblo para liberarlo. Pero esta vez fue un hombre muy manso. Y una vez casi lo apedrean y Moisés no ejecutó a nadie. Noten qué elemento utilizó Dios para ayudar a Moisés a estar listo. Le quitó la ira, el enojo y ese ímpetu de príncipe que él tenía, que mató a un hombre por estar discutiendo con el otro. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el pecado, al tratar de vencerlo, somos derrotados una y otra vez por él? Esto es similar a aquel hombre que estaba en la montaña después de una tormenta de nieve que duró toda la noche. Este hombre allá en la montaña abrió su cabaña y quería visitar a un amigo que quedaba del otro lado de la ladera de la montaña. Así que se encaminó, la nieve le daba por la rodilla y después de 45 minutos de cruzar la montaña, llegó a la cabaña del amigo. Tocó la puerta y el amigo le abrió. Y le dijo: oye, bienvenido, siéntate. Se sentó en la silla junto a la mesa y el amigo estaba con un pequeño banco subido en la ventana. Tenía un cubo de agua tibia, una bayetilla y un cuchillo. Y le dijo: ¿qué estás haciendo? Estoy raspando los cristales de hielo que se acumulan aquí en el borde de la ventana. Tomaba la bayetilla en agua tibia y limpiaba los cristales y los dejaba limpios y relucientes, porque el frío los mantenía empañados. Una vez que esa ventana quedó bien limpia, el amigo rodó el banco, tomó el cuchillo y comenzó a raspar los cristales de hielo de la segunda ventana. Y cuando los hubo quitado, tomó la bayetilla y limpió los cristales y los dejó bien relucientes. Dijo: es que estos vidrios siempre están empañados por el hielo. Y dije: hoy no pasa el día sin que los limpie, los voy a limpiar, así que estoy en eso. Cuando el amigo rodó el banco hacia la tercera ventana para limpiarla, ya la primera ventana estaba llena de cristales de hielo y empañada. Así que el hombre regresó con el banco a la primera ventana y quitó los cristales de hielo. Tomó la bayetilla y limpió los cristales y los dejó bien limpios. Cuando iba para la tercera ventana, la segunda ya estaba empañada. Y el amigo le dijo: oye, ¿pero qué estás haciendo? Dijo: no, es que esta casa es oscura porque el hielo se acumula en la ventana y no me deja ver el paisaje afuera. Y el amigo dijo: ¿y por qué no prendemos la chimenea? No, es que eso me quita tiempo, yo necesito quitar los cristales, después la prendo. Dijo: bueno, mientras tú estás haciendo eso, yo voy a poner las leñas. Así que puso leños, puso fuego y encendió el fuego. El amigo bajó del banco a descansar, se tomaron un chocolatito caliente y mientras conversaban amenamente, la habitación comenzó a verse más y más iluminada. Y de pronto dijeron: ¿qué pasó? ¿Será el fuego, la chimenea que ha iluminado todo? No. ¿Qué había sucedido? El
calor de la chimenea había derretido todos los cristales de hielo y los vidrios ahora estaban sin hielo y totalmente transparentes. Él trataba de hacerlo por sí mismo con el cuchillo, raspar el hielo, y él quitaba el hielo y el frío volvía a formar más hielo. Pero él solamente puso fuego en la chimenea y el fuego hizo el trabajo. A veces nosotros, queridos hermanos, luchamos contra el pecado y yo tengo fuerza de voluntad y voy a dejar la mentira y voy a dejar la mentira, y a los 15 días dejó la mentira, vencí la mentira, ahora voy a vencer el mal genio, no más mal genio, cuenta hasta 10, di tu versículo preferido y todo eso. Al mes y medio ya venció el mal genio, pero cuando va a vencer el tercer pecado ya está diciendo mentira otra vez. ¿Les ha pasado o solo a mí? Entonces eso es nosotros tratar de quitar el pecado por nuestros propios esfuerzos. ¿Sabes qué? Deja que en tu corazón arda el fuego de la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo, y Él hará el trabajo. Amén. No es luchar contra el pecado lo que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que luchar para que Cristo, el Espíritu Santo, entre en nuestros corazones. Y cuando Cristo está en nuestros corazones, el pecado se tiene que ir solito. Es Cristo el que tiene el poder para erradicar el pecado en nuestra vida, no nosotros. Imagínate, yo creo que puse este ejemplo en las conferencias pasadas. Imagínate que tú estás en una habitación con un león, así. Y tú estás encerrado en la habitación con ese león de este tamaño. Y el león está echado en tu cama. Y tú quieres dormir, estás cansado, pero el león está cómodamente en tu cama. Tú puedes dormir toda la noche con un león allá al lado. Entonces dice, no, tengo que sacar el león de esta habitación, lo tengo que sacar. Ahora bien, ¿por dónde agarras el león para sacarlo de tu habitación? ¿Por las melenas o por la cola? ¿Por dónde lo agarras? Por cualquiera de las dos te va a dar un zarpazo y te va a dejar marcado. Entonces, ¿será que hay posibilidades de que nosotros expulsemos un león de nuestra habitación? No. Pero de repente sientes en la puerta algo que raspa. Y tú vas a abrir, y en la puerta hay otro león, pero es más grande, es como así de grandísimo el león. Pero ese león que está en la puerta es tu león, es tu mascota, es tuyo, te ama, te adora, lo tienes desde chiquitito, desde cachorrito. Ahora bien, ¿qué haces? Dejas a tu león afuera y le dices, espérate porque estoy sacando otro león allá, ahorita te dejo entrar. ¿O no será mejor abrirle la puerta a ese otro león más grande, que entre a tu habitación el otro león, y que de león a león se entiendan? Y que tu león saque expulsado al otro león. ¿Saben de qué dos leones les estoy hablando? La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vencer a Satanás, los seres humanos somos poco menor que los ángeles. Y Lucifer no era un ángel, querubín grande cubridor. Así que vencerlo es difícil. ¿Por qué creen que Dios dijo, es necesario que les envíe el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Saben quién es el único que puede vencer al león rugiente? El león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. Y Cristo te dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré. El león de la tribu de Judá entrará en tu corazón y sacará corriendo ¿a quién? Al león rugiente, y te librará del dominio de Satanás. Así que no sigas proponiéndote con fuerza de voluntad vencer este o aquel pecado. Proponte con bastante fuerza de voluntad que Cristo habite en tu corazón siempre, todos los días. Y mientras Cristo está dentro de ti, ¿sabes qué va a suceder? Satanás se tiene que ir. Y si regresa y toca la puerta y abre Cristo y dice, a la orden, Satanás dice, me equivoqué, perdón, y se va corriendo. Porque Satanás no puede estar donde está Cristo. El fuego de la presencia del Espíritu Santo es lo que nos puede a nosotros librar de la presencia del pecado en nuestros corazones. Ahora bien, ¿qué hace? ¿Por qué Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua? Pero después viene otro que os bautizará en fuego. ¿Por qué se necesita el agua y el fuego? Pongamos un ejemplo más. Imagínate que tienes al bebé. Y de repente el chupete del bebé ¡tum!, se cae en la tierra, al barro. Y tú levantas, ¡uy, mire cómo se volvió! ¿Lo botamos y compramos otro? No. Tomamos el chupetín, vamos al lavadero
abrimos el chorro y lo metemos ahí, tomamos el detergente, nada de grasa ni aquí ni allá. Y entonces quedó el chupete ¿cómo? Limpio, sin tierra, sin barro. Tomamos la boquita del bebé y ¡chup! ¿Se lo ponemos enseguida en la boca? No. Las mamás que están aquí dicen, no. ¿Qué haces ahora? El chupete ha sido lavado. Y el agua le quita el sucio que se ve. Y tú lo miras y está limpio. Huele a limpio. Pero si tú pusieras ese chupete en un microscopio, verías unas bacterias ahí, el cólera. Y el cólera entrará al estómago del bebé y lo va a enfermar. Así que el chupete fue necesario pasarlo por el agua. Y ahora hay que pasarlo ¿por dónde? Entonces ponemos una cacerola, una ollita en el fogón, le ponemos el fuego y metemos el chupetín en el agua. Y el chupetín, ¡ay, tan rico el agua! Pero a poco el agua se comienza a calentar y el chupetín dice, esto está como caliente. Esto está como muy caliente, hola, pues se les está pasando la mano. Y cuando llega a los 100 grados centígrados y salen las burbujitas y el chupetico da vuelta y da vuelta, si ese chupete hablara, ¿qué diría? ¡Sáquenme de aquí! ¡Me estoy quemando! ¡Desagradecidos! ¿Será que el chupete está feliz a los 100 grados centígrados? No, pero era necesario, porque el agua quita el sucio que se ve y el fuego quita el sucio que no se ve. Así que Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, y eso quita los pecados y todo aquello que se ve. Y vestimos ahora diferente, y la ropa es diferente, y la comida es diferente, y ahora hablamos, hola hermano, ¿cómo está hermano? Feliz sábado hermano. Todo lo que se ve está muy bien, pero ¿qué pasa allá adentro? ¿Qué pasa allá adentro? Allá hay cosas que no se ven, y el Señor sabe. Entonces Él dice, bueno, ya los pasé por el agua, ahora ahí les va el fuego para consumir la escoria de nuestros corazones. Y ahí están esos pecados arraigados que no podemos dejar, esos del corazón, esos escondidos, esos pecados del carácter que no podemos dejar, los que generalmente no se ven, aquellos, como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos, pero el Señor Jesús dice, caras veo y corazones también veo. Así que nos manda el fuego del Espíritu Santo, ¿para qué? Para quemar y vencer la escoria que hay en nuestros corazones. Amén. Es necesario entonces que este templo sea purificado ¿con qué? Con fuego. Porque Él quiere no solamente lavarnos, sino purificarnos. Ejemplo, mira lo que llegó a entender David. Salmo 51. Busquen conmigo en el Salmo 51. Versículos 7 y 10. Salmo 51, 7 y 10 dice, el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué dos verbos está usando David allí? Purifícame y lávame. ¿Con qué somos lavados? Con el agua. ¿Con qué somos purificados? Con el fuego. David sabía que no solo debía ser lavado. Él dice, lávame, pero también ¿qué? Purifícame. Más adelante en el versículo 10, Salmo 51, 10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que son dos cosas las que Dios tiene que hacer con nosotros, lavarnos y purificarnos. Yo fui lavado el 1 de abril de 1978 a las 7 de la noche. Me bauticé por aguas. Me bautizó el pastor Orlando Newbold. Me dice, Alberto, yo te bautizo con el agua, ¿viste? Pero mira, prepárate porque viene el del fuego. Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y entonces el Señor ha entendido que las aflicciones nos ayudan a nosotros a abandonar el pecado. El Señor ha visto que hay más resultados con las aflicciones. Vamos a ver el caso de Pedro. ¿Cómo era Pedro cuando solo había sido lavado? ¿Cómo era Pedro cuando solo había sido lavado? ¿Está bien? En el Evangelio según San Juan, capítulo 13,
6 al 11, Pedro habla con Jesús en la Santa Cena. Juan 13, 6 al 11. Dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro no quería ser lavado por Jesús. ¿Cómo? Tú eres el rey, tú eres Dios, el Hijo de Dios en persona. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? No, 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 no. Tú no me lavarás los pies jamás. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Jesús le respondió, si no te lavaré, ojo, mire que esa parte es importante y tiene que cumplirse. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Cuando Pedro escuchó eso dijo, ah, bueno, Señor, entonces no solo los pies, lávame las manos, la cabeza, lávame todo. Y Jesús le dijo, el que está lavado, y noten que Jesús está hablando solo de lavado. ¿Con qué se lava? Agua. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Pero Jesús no ha dicho purificado. Acuérdate que David dijo dos cosas, lávame y seré limpio. Ok, los que están lavados están limpios, así que solo necesitas lavarte los pies. Pero Jesús no ha dicho purificado. Así que Pedro en la Santa Cena, en su bautismo, cuando Pedro fue bautizado, ahí estaba la parte del agua. Y Pedro estaba lavado y Jesús lo dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora bien, ese Pedro lavado, ¿cómo reaccionó en el patio de Anás? ¿Ah? ¿Cómo reaccionó? Vamos a ver en Evangelio según San Marcos 14:72. Marcos 14:72. En el 71 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro estaba ¿cómo? Lavado. Pero allá dentro de su corazón, él se mostraba por fuera muy valiente. Señor, aunque todos te dejaren, yo no. Y si tú vas a la cárcel iré contigo. Y si mueres, moriré contigo. Esas son de palabras para afuera. Porque Pedro estaba ¿cómo? Lavado. Y Jesús dijo, los que están lavados están limpios. Pero Jesús no dijo purificado. Y ahí estaba Pedro diciendo que él no sabía quién era ese Señor llamado Jesús. Y el versículo 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 2. ¿Y cuánta negación llevaba Pedro? 3. 3-2 ganó Pedro. Le ganó al gallo. El gallo apenas iba por la segunda cantada y Pedro ya iba por la tercera negada. Pedro fue más rápido negando a Jesús que el gallo cantando. Así que 3-2. Y ahí tenemos a un Pedro que Jesús había dicho que estaba ¿cómo? Lavado, hermano. Lavado no es suficiente. David había dicho, lávame y seré limpio, purifícame también. ¿Está bien? Así que ahí estaba Pedro y dice, y pensando en esto, lloraba amargamente. ¿Había aflicción en Pedro? Y ese horno de la aflicción, Jesús permitió que Pedro entrara en ese horno de la aflicción para que allí fuera consumida esa escoria. Y es entonces después en Hechos 2, cuando viene ¿quién? El fuego del Espíritu Santo y le aparecieron como lenguas de fuego en la cabeza a todos. Y ahora ese Pedro, lleno del fuego del Espíritu Santo, no fue señalado por una criada, por una mujer. Pedro fue llevado prisionero al Sanedrín y lo pusieron allí. Y le dijeron, como ustedes sigan predicando eso del nombre de Jesús, los matamos. Y Pedro, ay no, yo no lo conozco, ¿de cuál Jesús me hablan? Este Pedro ya no era un Pedro lavado solamente. Ahora ya con el Espíritu Santo, con el fuego de la presencia del Espíritu Santo en su corazón, Pedro dijo al Sanedrín, y los del Sanedrín fueron los que condenaron a muerte a Jesús.
Eso no eran la muchachita aquella, oye, yo te vi allá. Y a este Pedro contesta en Juan 4:19 y en Hechos 4:19 y en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si me quieren matar, mátenme, pero mientras tenga vida predicaré a Cristo. ¿Tenía miedo Pedro? No, el Pedro solo lavado por fuera se veía muy bien y prometía, y yo iré contigo a la muerte, por fuera. Pero a la hora de la prueba le salió el miedo. Pero ahora cuando Pedro tiene el fuego del Espíritu Santo en su vida, Pedro se atreve y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya no tenía miedo. ¿Quién le consumió el miedo? El fuego del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han tratado de luchar con algún pecado, pero los pecados, a veces, predicamos antenoche, hay que remitir los pecados. Sí, pero ¿cómo me deshago de él? Es que lo tengo tan pegado a mí. Es que depende de qué tipo de vida espiritual estamos llevando. Los discípulos cuando seguían Pedro negó a Jesús porque lo seguía de lejos, de lejitos, entonces así lo negó. Pero cerquita de Jesús es difícil, bien pegadito a Jesús. Jesús iba por el camino y los discípulos se fueron quedando y comenzaron a pelear entre ellos. Y Jesús volteaba y los veía ya discutiendo. Y Jesús iba adelante. Cuando llegaron a la casa le dijo, oye, ¿qué eran los que discutían en el camino? Y dice que ellos callaron. ¿Por qué? Venían peleando quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y ellos, ¿cómo pueden pelear quién va a ser el mayor del reino de los cielos con Jesús al lado? Si el mayor en el reino de los cielos es Jesús. Pero tuvieron que separarse de Jesús para poder pelear entre ellos. Yo soy el más antiguo. No, pero es que usted no sabe leer ni escribir. Usted es analfabeto. En cambio, yo sí sé contar impuestos. Así que yo debo ser el mayor. No, pero es que ustedes ya están ancianos. Yo soy el más joven. Así que cada uno ponía su argumento. Pero no estaba Jesús presente. Así que lejos de Jesús es muy fácil que el pecado nos agarre. Una vida espiritual de altura, más cerca del cielo que de la tierra, es lo que necesitamos. Recuerdo la experiencia de aquel piloto de la guerra en los tiempos de Vietnam. Los americanos tenían bases de aviones F-4 Phantom en la selva de Vietnam del Sur. Y esas bases eran en plena selva, pistas allí improvisadas. Los aviones los escondían debajo de los árboles con unas telas de camuflaje. Y había un grupo en una base de estas, y habían 5 jets que tenían que llevar una misión, despegar a las 5 de la mañana. Pero los suministros de combustible no habían llegado a la base y tenían exactamente el combustible para volar a la misión, cumplirla y volver a la base. No tenían combustible extra, pero debían cumplir la misión de bombardear unos objetivos en el norte. Y entonces los pilotos fueron reunidos a las 4 de la madrugada en una carpa, les mostraron fotografías de lo que iban a bombardear y la misión que tenían que cumplir. A las 5 menos 10 de la madrugada, los pilotos estaban quitando la tela de camuflaje de sus jets y estaban subiendo, y este piloto de esta experiencia era el piloto del jet número 5. Sube a la cabina, cierra la cabina y comienza a amarrar los cinturones, enciende los motores y sigue al número 4 en fila y van a la pista. El número 1 y el 2 se pusieron el uno junto al otro y despegaron juntos. El 3 y el 4 despegaron juntos y él era el número 5. Tenían el tiempo para despegar e ir directo a la misión porque el combustible era exacto. La noche anterior había caído un torrencial aguacero. Y entonces cuando este hombre empuja la palanca de aceleración y comienza a rodar por la pista a 250 kilómetros por hora y está a punto de despegar, escucha a sus espaldas algo como y el piloto apenas hizo así y ahí estaba, detrás de su asiento, en esa diminuta cabina pequeñita donde a duras penas están ellos, una rata grandísima. Y la rata había entrado en la noche buscando refugio de la lluvia y la rata estaba mordiendo las cuerdas de su paracaídas. Así que si él iba a la misión con esa rata a bordo, es que empezando por volar un jet con una rata al lado,
Segundo, si las cuerdas de su paracaídas estaban ya mordidas y él era derribado y él saltaba, pues su paracaídas no iba a funcionar y se iba a morir en él. Así que él comienza a ver qué hace. Ya no tenía tiempo de frenar porque la pista se terminaba, así que levantó el avión y despegó. Pero no podía ir a la misión con una rata allí detrás de él. ¿Ustedes han tratado de matar un ratón? ¿Cierto que es facilito? Yo recuerdo recién casado, como 2 meses de casado, el hombre de la casa, tú sabes, ¿no? Y de repente un día, cansados del trabajo, mi esposa y yo, llegamos a dormir y cuando ya vamos a dormir, ¡fum!, un ratoncito se entró a nuestra habitación y ella salta, ¡ah!, ¡pum!, a la cama. Y yo, ¿qué pasó? Y dijo, ¡un ratón! Y yo, ¡ah!, salté a la cama también. Y entonces, claro, ella me dice, no me digas que le tiene miedo a los ratones. Y yo, no, yo no le tengo miedo. ¿Quién ha dicho? Es el hombre de la casa, recién casado, miedo a los ratones. Yo no. Mátalo, porque si ese ratón está aquí en mi cuarto, yo no duermo aquí. Mátalo. Eran como las 11 de la noche. ¿Ustedes pueden matar un ratón a las 11 de la noche? Con ese cansancio, trae una escoba. Así que yo fui a la cocina y traje la escoba. ¿Dónde está? Me dijo, está detrás del peinador. Entonces yo le dije, ok, tú jalas el peinador y yo lo mato. Listo. A la 1, a las 2 y a las... Y cuando ella jaló el peinador, ahí estaba el ratoncito. Y yo tiré la escoba y el ratoncito se fue detrás del nochero. ¿Dónde está? Detrás del nochero. Ok, nuevamente, tú jalas el nochero y yo le tiro la escoba al ratoncito. Y cuando ella jaló el nochero y el ratoncito salió corriendo, tiré la escoba y rompí la lámpara del nochero. Se rompió y cayó al piso. 2 mesecitos nos duró esa lamparita por culpa del ratón. ¿Dónde está ahora? Otra vez detrás del tocador, del peinador. Ok, jálelo. Y ella que lo jale y yo tiré y partí la escoba. Así que yo vi que lo que iba era destruir la lámpara. Yo me imagino lo siguiente será el espejo. No, Dios mío, ayúdanos. Yo tengo mucho sueño ahora para perseguir un ratón a estas horas de la noche. Y Dios escuchó nuestra súplica porque el ratoncito se salió solo. Cerramos la puerta, pusimos ahí algo y a dormir tranquilo. Mañana lo buscamos. Desde entonces hicimos un pacto mi esposa y yo. Yo le dije, mira, en nuestro matrimonio cada uno con sus responsabilidades. Yo como soy el hombre de la casa, yo me encargo de las cosas importantes. Si viene el hombre lobo, el hombre abominable de las nieves, Godzilla, King Kong, yo me encargo. Pero cosas pequeñas como ratones y cucarachas, encárgate tú. Así que desde entonces ella es la que se encarga de esas bobaditas. Lo cierto es que este piloto iba despegando apenas y una rata allí. Y entonces ¿el qué hacía? Regresar el avión y aterrizar para matar a una rata significaba cancelar la misión, porque el combustible ya no alcanzaría. Y él decía, ¿te imaginas cancelar una misión por una rata? Y yo en medio de la historia, no, ¿qué hago? Y mientras ascendía levemente en el avión se le ocurrió una idea. Ajustó su máscara de oxígeno, empujó los aceleradores al fondo y levantó la nariz del avión y en vuelo vertical comenzó a subir hacia el cielo azul. Mientras sus compañeros volaban en ascenso leve, él estaba volando en ascenso vertical directo al cielo azul. Y los compañeros por la radio le decían, ¿para dónde vas? Oye, ¿para dónde vas? Y él ascendía a toda velocidad, pero se ajustó la máscara de oxígeno. Y mientras ascendía y ascendía, logrando ir encima de las nubes, miró hacia atrás y él veía cómo la rata hacía así. Y ¡pum!, cayó asfixiada. Es decir, en los aviones, entre más altitud, menos oxígeno. Así que él pensó, la única manera es que yo ponga este avión a una altura lo suficiente y ella no tiene máscara de oxígeno. Él se puso su máscara de oxígeno. ¿Qué mató a la rata? La altura. La altura. Mientras él hubiera mantenido su avión volando bajo, ¿qué hubiera pasado con la rata? Seguía viva. Muchos de nosotros llevamos una vida espiritual tan baja, tan cerca del mundo y tan lejos del cielo, que ¿qué pasa con nuestros pecados? Siguen ¿qué? Vivos y haciéndonos daños. Pero si tú vives una vida espiritual llena del poder de Dios y una vida de altura, más cerca del cielo, más cerca de las promesas de Dios que del mundo y de las tentaciones del mundo, el pecado se muere solo.
Pero a veces estamos tan lejos de Dios y tan cerca del mundo que no podemos matar los ratones de nuestros corazones. Queridos amigos, Dios utiliza el fuego de la aflicción para vencer, para que podamos derrotar el pecado. ¿Ustedes recuerdan el pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo que vimos anoche? A ver, ¿cuántos hijos tenía el padre de la historia, de la parábola? Tenía 2 hijos. La pregunta, ¿en cuánto de los 2 hijos hubo aflicción? ¿Cuál de los 2 hijos vivió aflicción? El menor, el pródigo. Ahora bien, el pródigo que vivió esa aflicción de estar lejos, de sufrir, pobrecito, ¿en él hubo erradicación del pecado, sí o no? ¿Hubo erradicación del pecado en el pródigo? Sí, hubo aflicción. Y él regresa arrepentido y humilde. Padre, no merezco. Lo que tú me das por amor. Ahora bien, el hermano mayor tenía pecados. ¿Qué pecados tenía el hermano mayor? Falta de amor. Cuando el hermano menor dijo que se iba, nunca el mayor dijo, hermanito, no te vayas, solo somos 2, quédate, ¿me va a dejar solo? Sino que cuando el menor dijo que se iba, te dijo, uy, qué bueno que se vaya, me quedó todo esto para mí. No dijo nada cuando el menor se fue, pero cuando el menor regresó arrepentido, ¿qué dijo el hermano mayor? ¿Cómo? ¿Lo piensas recibir? Tan sinvergüenza, mira que se gastó todo, mira lo que hizo, es un pecador y lo vas a recibir así nomás. ¿Qué pecado tenía el hermano mayor? Celos, falta de amor, envidia. Ahora bien, ¿el hermano mayor en algún momento vivió aflicción, sí o no? ¿Hubo aflicción en el hermano mayor? Nunca, siempre estuvo en la abundancia de la casa de su padre. No hubo aflicción. Pregunto, ¿hubo erradicación de pecado en el hermano mayor? No. La parábola termina y él queda afuera. Dice el Papa que él no entra a esa fiesta. Que este hijo que gastó la herencia y que hizo, y el padre decía, hijo, entra, ven para que seamos felices los 3. Yo no entro. Resentimiento. Así que Dios permite que la aflicción nos golpee, porque Él ha averiguado que a través de ella el pecado es erradicado. Amén. Pablo llegó a entenderlo de tal manera que escribió un texto que todos conocemos. Pablo llegó a entender esto de tal manera que llegó a decir, me gozo, ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Cómo así que me gozo en las tribulaciones? ¿Cómo es esto? Pablo dijo, ay, qué bueno que vengan problemas. Tan rico las aflicciones y las tribulaciones. Todo el mundo miraba a Pablo así como raro, este hombre está loco. Pero Pablo entendió que en las aflicciones y en las tribulaciones, él veía el poder de Dios actuando en él, quitándole todo aquello que le estorbaba llegar a Dios. Por eso Pablo lo logró y dijo, he logrado ganar la batalla, he acabado la carrera. Él entendió que cuando vienen las aflicciones, queridos hermanos, es porque Dios a través de ellas va a derretir algún pecado de nuestro corazón. Lo que tenemos es que averiguarlo. Y yo quiero terminar con un ejemplo más. El fuego logra deshacer el pecado de nuestras vidas. Imagínate que yo tengo aquí un vaso de agua. El agua es deliciosa, quita la sed. Pero imagínate que alguien llega y toma 2 cucharadas de sal y me revuelve el agua con sal. Y yo que termino de predicar un poco sediento y digo, ay, ¿Qué pasa ahora con este vaso de agua que se revolvió la sal? La sal se diluyó. ¿Qué puedo hacer para tomar agua ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con esta? La boto, lavo el vaso y echo agua nueva. Una vez más, el ejemplo de la fotocopia que pusimos en la primera conferencia. Dios no bota la fotocopia, sino que con liquid paper las comienza a limpiar. Dios no bota el vaso de agua, porque ese vaso de agua se llama Jorge, María, Rosa, Adriana, Alberto. Y él dice, este vaso de agua, pero la sal se ha metido en cada partícula de agua, está metida la sal. ¿Cómo hago para salvar esta agua de esta sal que amarga y la echa a perder? Entonces Dios dice, hay una manera de salvar esta agua. Y entonces Él la lleva al laboratorio. Él lleva el vaso de agua al laboratorio. Y en el laboratorio
hay unos vasos, unos recipientes de cristal, hay uno redondo así que termina en un tubo y tiene una puntita por acá. Entonces él toma el vaso de agua y lo echa allí en ese recipiente de laboratorio, lo pone allí y conecta al puntito de arriba una espiral de vidrio y entonces pone un corcho y sella por arriba el tubito de laboratorio. Y entonces el elemento importante de que hemos hablado esta noche, ¿cuál es ese elemento? El fuego. Y le pone fuego abajo y comienza el fuego. Y el agüita se comienza a calentar, el agüita de sal. Y esa agüita de sal comienza a hervir y trata de escapar, pero está cerrado, está encerrada, no tiene por dónde escapar del fuego. Ahora es interesante, el agua siempre baja, el agua siempre busca ir en bajada, pero con el fuego el agua se transforma y ahora sube, porque el agua se vuelve ¿qué? Vapor. Y entonces con el fuego ardiendo debajo de ese tubo de vidrio, el agua comienza a volverse gas. Y comienza el gas a subir y como encuentra eso selladito, le obliga a meterse por el espiral de vidrio y el gas que va pasando allí se va enfriando, se condensa y vuelve a tornarse en agua. Y gota por gota va cayendo. Toda el agua de este lado se evapora, entra al tubito, a la espiral de vidrio y luego se condensa, vuelve a convertirse en agua y gota a gota cae de este lado en otro recipiente. Al final en el laboratorio, el científico logró tener de un lado agua pura y en el fondo del recipiente que recibió el fuego queda un polvito blanco que se llama sal. Y solo en laboratorio es posible separar la sal del agua y ahora el agua está limpia. Esa agua que se llama Adriana, Alberto, Jorge, Rosita, María, Berkeley. Y entonces Dios dice, qué agua tan deliciosa, amo el agua. Y la sal quedó separada. Ahora bien, Dios no nos lleva a un laboratorio con tubos de vidrio. ¿Cuál es el laboratorio de Dios? El santuario. Y es en el santuario donde todos somos llevados. Y mira que en el santuario llegamos con pecados. Y es en el santuario a través de un proceso que ya hemos estudiado que el pecado termina por un lado y nosotros limpios y justificados por el otro. ¿Cuántos damos gracias a Dios por el ministerio del santuario? Es el elemento clave por medio del cual Dios logra quitar el pecado de nuestras vidas. Y es, queridos amigos, a través del ministerio del Espíritu Santo que Dios, a través del fuego de la aflicción, logra erradicar el pecado de nuestras vidas. Recuerdo en Barranquilla, una señora llegó donde el pastor Abraham Acosta, le dijo, pastor, yo quiero que ore por mí para que Dios me aumente la fe. Dios me dé más fe, pastor, porque yo no tengo casi fe, deme que Dios me dé más fe. Claro, hermana, vamos a orar. La invitó a arrodillarse y el pastor pone la mano en el hombro de la hermana y comienza a orar. Bendito Dios, aquí está esta hermana. Esta hermana quiere, Señor, que tú le envíes tribulaciones, problemas familiares, Señor. Mándale enfermedades, mándale problemas con el esposo, mándale problemas económicos, Señor. Y la hermana comenzó a moverle el hombro al pastor. Pastor, pastor. Y él no abría los ojos. Señor, óyela, por favor, ella quiere que tú le mandes muchos problemas. Y oró en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando el pastor abrió los ojos, la hermana tenía los ojos de este tamaño. Y dijo, pastor, ¿usted qué ha hecho? Y el pastor le dijo, hermana, ¿usted quería más fe? Pues la va a tener. Porque la única manera que se desarrolla en nosotros la fe es cuando vienen los problemas. Y Dios la va a desarrollar en usted. Hermanos, ¿les hubiera gustado estar en el Mar Rojo y ver cómo ese mar se abría en dos? ¿Les hubiera gustado? ¿Cuántos hubieran querido estar y ver ese mar cuando se abría en dos? ¿Les hubiera gustado estar ahí y verlo? Muchas manos. ¿Les gustaría estar en un lugar en la noche, por ahí a la medianoche? La ciudad más cercana está a 3 días de camino y usted está con su esposo, sus niños, su abuelito, su tía y de repente aparecen 600 hombres armados, los rodean y los van a matar y no hay nadie y la ciudad más cercana está a 3 días de camino. ¿Les gustaría vivir esa experiencia? No. Pero ahorita me dijeron que querían ver el Mar Rojo abrirse en dos. Pues es la misma situación. El pueblo de Israel estaba a 3 días de camino de Egipto
Era de noche y la caballería egipcia los rodea y los iba a matar. Y en esa aflicción Dios les abrió el mar rojo. ¿Se desarrolló la fe del pueblo por ver el mar rojo abierto? Sí. Hermanos, Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua. El pastor que te bautizó, manos humanas, suministran o ministran el bautismo del agua. Pero después de ese bautismo viene alguien, es el Señor, y Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Quieres ser solo lavado? ¿O tú quieres ser como David? Lávame y seré limpio, purifícame. ¿Verdad? Las dos cosas. Yo quiero ver en esta oportunidad colocados de pie aquellas personas que quieren pedirle en esta noche que Dios les aumente la fe. Porque voy a orar por ustedes para que Dios les aumente la fe. ¿No se quieren levantar? No vamos a orar como el doctor Abraham. ¿Cuántos de nosotros queremos en esta noche decirle, Dios mío, no solo lávame, también purifícame? Y pedirle a Dios en esta noche el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Vamos a orar por todos ustedes, aquellos que quieren decirle a Dios, Señor, dame el Espíritu Santo. Solamente así podremos ser no solo lavados, sino también purificados.